Grabando. Ya pueden cancelar pueden pueden desmutear su micrófono si necesitan. Comenzar. Hoy vamos a continuar hablando sobre funciones. Ya la clase que viene deberíamos iniciar con números complejos, pero hay algunas cosas sobre funciones en las que vale la pena profundizar. Así que, como recordarán, en la clase anterior, del miércoles, eh, 18 de noviembre, semana pasada, que terminamos hablando de paridad y de periodicidad de funciones. Habíamos definido como una función par, y lo vamos a verlo sobre, sé que había un error aquí, pero bien, yo como decía, hablamos de funciones pares y de funciones impares. Función par, veamos que está definida sobre un intervalo simétrico, sobre un conjunto simétrico, pero no solo un intervalo, y tal que cuando uno evalúa f en menos x, le da el valor de f en x. Y habíamos dicho que las funciones pares tienen una simetría de reflexión respecto del eje Y. También hablamos de las funciones impares. Hemos dicho que las funciones impares están definidas también sobre un conjunto simétrico de los números reales, y cuando uno evalúa f en menos x, el resultado es menos f de x. Funciones pares tienen simetría de reflexión sobre el eje Y. Y las funciones impares tienen simetría de rotación con respecto al origen. Si uno rota la gráfica de una función impar y radianes, entonces coincide de nuevo con la gráfica original. Sin embargo, habíamos visto que una función f puede ser ni par ni impar. Y entonces vimos que en ese caso podemos expresarla como una suma de dos funciones. Por un lado, una función par, que la vamos a llamar parte par de f. Por el otro lado, una función impar, que la vamos a llamar parte impar de f. Es fácil darse cuenta de que la parte par es par, y la parte impar es impar. Vamos a añadir algo acá. Observen. Vamos a añadir una nueva diapositiva. Fíjense, esta es una función f definida sobre un intervalo, sobre un conjunto simétrico en lo real. De manera que se pueda luego definir una parte par y una parte impar. Fíjense, ustedes evalúan la parte par en menos x,
en f sub 0 como f de x más f menos x sobre 2. Pero que ustedes evalúan esta función f sub 0 menos x, por acá tienen f de menos x, por acá tienen f de menos x. Entonces f de menos x es f de x, desde luego. Tienen f de menos x. Entonces, igual a f sub 0 de x. Entonces, f sub 0 es par. Hemos llamado la parte par de f. Estamos viendo que en efecto es una función par. Por otra parte, nos define f sub 1 de x como f de x menos f de menos x divide para 2. Entonces, f sub 1 de menos x es f de menos x menos f de menos x, donde está x se sustituye por menos x. O sea, ya tiene de menos x, sustituye ese x por menos x, le queda menos x. Y divide para 2. Entonces por acá le queda f de menos x menos f de x dividido para 2. Entonces, acá en el numerador de esta fracción podemos tomar el menos 1 como factor común y sacarlo. Fíjense que da menos f de x menos f menos x dividido para 2, y eso es exactamente menos 1 menos f sub 1 de x. F sub 1 de x en efecto es impar, y esto lo podemos hacer con todas las funciones. La clase anterior citaba el ejemplo de la función exponencial. Exponencial es una función que está definida de todos los reales en los reales positivos. El número real x lo lleva en e a la x. Habíamos visto que exponencial no es par ni es impar. Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Uno puede tomar un punto, por ejemplo, 1 y menos 1. Por un lado, exponencial de 1 es diferente. ¿Sí? Exponencial de menos 1. Porque exponencial de 1 es e y exponencial de menos 1 es 2,71. Exponencial de menos 1 es un número que está entre 0 y 1. Son diferentes. Por lo tanto, nos permite darnos cuenta de que la función exponencial no es par. Y por otro lado, se toma exponencial de 1, que es e, es mayor que exponencial de menos 1. Y exponencial de menos 1, por supuesto, es mayor que 0. Por lo tanto, exponencial no es impar. Sin embargo, sin embargo, nosotros conocemos, esto también lo vimos en la clase anterior, las funciones hiperbólicas. Y a la x, si la ponemos como una función par, no una función impar, su parte par es e a la x, la exponencial de x, más la exponencial de menos x dividido para 2, más, por acá, tenemos la exponencial de x menos la exponencial de menos x, todo dividido para 2.
Entonces, esta función, que es la parte par, es la que conocemos como coseno hiperbólico de x. Y esta función, que es la parte impar, es la que conocemos como seno hiperbólico de x. Las funciones hiperbólicas vienen de esta descomposición justamente. En general, si ustedes recuerdan la descomposición en parte par y parte impar de una función, se van a dar cuenta de que es probablemente más fácil que recordarlo de esa forma que de esta otra, simplemente dando la definición de coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Eh, Porque quizá si, si en lugar de recordar que una es la parte par y otra es la parte impar de exponencial, simplemente se aprenden las definiciones de memoria, tal vez lleguen a dudar dónde iba el menos, dónde... En cambio, si simplemente recuerdan que coseno hiperbólico es la parte par de exponencial y que coseno hiperbólico es la parte impar, y recuerdan cómo calcular la parte par y la parte impar de una función, pues nunca van a olvidar cómo definir las funciones hiperbólicas. No sé si hay alguna pregunta sobre paridad o sobre parte par e impar de una función. A ver, y alguien escribió algo en el chat. Buenos días, buenos días. Entonces está claro esto, ¿no? Parte par, parte impar, funciones pares y funciones impares. Bien, fíjense, nada más por fijar las ideas. ¿Qué pasa? Si la función f de x es par y hallamos las funciones parte par y la parte impar de esa función. Por ejemplo, un momento desapareció. Desapareció la presentación. Por ejemplo, les decía, ¿qué pasa si no les he hecho preguntas en clase? A ver, supongamos que de x es un ejemplo sencillo, coseno de x. Seno de x es una función par. Em, Lo vimos en la clase pasada, dándole la identidad, desarrollando coseno de menos x como coseno de 0 menos x, usando la identidad de coseno de una suma de ángulos. Bueno,
nosotros miramos la parte par. Luego coseno de x menos coseno de menos x. Y coseno de menos x más coseno de menos x. Y coseno de menos x es igual a coseno de x. Tiene por acá. Coseno de x más coseno de x dividido para 2. Le da 2 coseno de x dividido para 2. Es decir, esto le da coseno de x. Vamos ahora qué pasa si calculamos la parte impar de una función par. Parte impar de coseno, por ejemplo. Coseno de x menos coseno de menos x dividido a 2. Dado que coseno es par, acá tenemos coseno de x, acá tenemos que coseno de menos x es de nuevo coseno de x dividido para 2, pues este es 0 dividido para 2, este es 0. Entonces, fíjense, cuando tenemos una función par como coseno, tenemos también su parte par, la misma función, y tenemos su parte impar, pero la parte impar en este caso es 0. Entonces, en general, si f es par, parte par que es f de x más f de menos x dividido para 2, es f de x más f de x dividido para 2, es decir, 2f de x dividido para 2, es decir, f de x, y su parte impar es f de x menos f de menos x dividido para 2. F de menos x es igual a menos f de x, y tiene f de x, menos f de x, a ver, estaba pensando en funciones impares. F de menos x es f de x, disculpen, a veces tanto lo que estoy escribiendo. Entonces, la parte impar es 0. Y la parte par es la misma función f. Eso en el caso de una función par. Por supuesto, en el caso de una función impar va a ocurrir lo opuesto. Si f es impar, entonces yo tengo la parte par de f de x más f de menos x dividido para 2. Entonces aquí tengo que f de menos x es menos f de x. La función es impar. Esto es 0, parte par es 0. La parte impar es f de x menos f de menos x, es decir, f de x menos f de x. Esto es f de x. Entonces, si uno tiene una función par o una función impar, esta descomposición sigue existiendo. Solamente que si la función es par, entonces su parte impar es 0. Y si la función es impar, entonces su parte par es 0. Pero la descomposición en parte par e impar todavía sí existe y se puede utilizar para... todavía sí existe, pero es innecesario. Ahora,
Algo que uno puede hacer con esta descomposición en parte par y parte impar es, por ejemplo, calcular integral. Recuerden, digamos, teorema que nos dice si uno tiene una función definida sobre un conjunto simétrico, digamos esta función es par, tiene un elemento A, este punto en el dominio de la función, es la integral de menos A hasta A, f de x, veces la integral de 0 hasta A de f de x. Si f es impar, entonces la integral de menos A hasta A, f de x, simplemente 0. De manera que, si ustedes tienen una función cualquiera, y f es cualquier función, definida por supuesto sobre un intervalo simétrico, y la integral de menos A hasta A, definida, por ejemplo, en el intervalo cerrado menos A, A. Em, sí, piensa que esto es, si conocen la parte par y les resulta más fácil trabajar con ella, pues pueden dividir esta integral como la integral de la parte par más la parte impar. Entonces, como la integral de la parte impar es a cero, pues simplemente dos veces la integral de 0 hasta a de la parte par de la función. Ok. Em, Hacemos ahora, Inge, disculpa, ¿puedo repetir lo último? sí, si en algún momento uno necesita usar la descomposición para integrar, por ejemplo, lo puede hacer si conoce de antemano la integral de la parte par. Ah, ok, gracias. Sí, simplemente dos veces la integral de la parte par. Ya. Bien. Entonces, vamos a pasar a mirar otros aspectos de las funciones periódicas. Vimos un poco por encima al final de la clase pasada y vamos a estar trabajando mucho con funciones periódicas, sobre todo con funciones periódicas que son continuos atroces, continuos por tramo. Vamos a ver algunos ejemplos que pueden ser incluso de utilidad en el futuro. Ya hemos dicho que una función medida en los reales es periódica con periodo P si f de x es f de x más p para todo x en el dominio. En el caso, a veces simplemente vamos a tomarla con dominio en todos los reales. Si f es periódica con periodo P, también habíamos visto que si tomamos múltiplos del periodo, P, f de x más np es igual a f de x igual, y que cualquier múltiplo de un periodo es un periodo. Pero cuando n es igual a 1, decimos que ese es el periodo fundamental. Por ejemplo, el caso de coseno y seno, que ya habíamos visto que son funciones periódicas, y ambas tienen periodo 2. Ese es su periodo fundamental. Nosotros tomamos
un p menor que 2pi, el coseno de x va a ser distinto a coseno de x más p, y seno de x va a ser distinto a seno de x más p. Este 2pi es el periodo fundamental. Gráficamente lo habíamos visto y también lo hicimos analíticamente. Vemos que eh, el periodo de coseno y de seno es 2pi. Tangente es el cociente de seno y coseno. Una función periódica, pero esta tiene periodo. eh, tiene periodo pi. Por ejemplo, ¿cómo podemos mirar esto analíticamente? Tenemos la tangente de x más pi, el seno de x más pi sobre el coseno de x más pi. Entonces, calculamos seno de x más pi. Seno de x por coseno de pi, más coseno de x por seno de pi. Y esto, fíjense, como el coseno, como el seno de pi es 0 y el coseno de pi es menos 1, pues menos el seno de x. Por otra parte, si calculamos coseno de x más pi, menos coseno de x por coseno de pi es menos 1, tenemos coseno de x por menos 1, nos queda menos coseno de x, menos seno de x por seno de pi es 0. Entonces, coseno de x más pi es menos coseno de x. Tangente de pi más x es seno de pi más x sobre coseno de pi más x. Acabamos de ver que seno de pi más x es menos seno de x y que coseno de pi más x es menos coseno de x. Y cancelando los signos tenemos que tangente de pi más x es seno de x sobre coseno de x, es decir, tangente de x. Entonces, acá tenemos la gráfica. En la gráfica podemos darnos cuenta que tangente nos da una función que se repite cada pi unidades. Tenemos una asíntota vertical en menos pi medio, una asíntota vertical en pi medio. La función recorre de menos a infinito a infinito entre menos pi medio y pi medio. Luego entre pi medio y 3 pi medio. Luego entre 2 pi medios y 5 pi medios. También entre menos 3 pi medios y menos pi medios. Y así. En este caso, tenemos una función periódica y lo podemos ver analíticamente, no solo geométricamente a partir de la gráfica. Otro ejemplo, si tomamos secante, ese secante vamos a ver que es una función periódica, periodo de 2pi. Vamos secante de x más 2pi, eso es 1 sobre coseno de x más 2pi, eso es 1 sobre coseno de x, ya que el periodo de coseno es 2pi. Entonces, secante de x más 2pi es igual a secante de x. Analíticamente, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, en vez de x, escribir x más p, desarrollar la expresión que tengamos para la función y vamos a llegar, si llegamos a que f de x es igual a f de x, demostramos que es periódico. Acá, por ejemplo, la gráfica de secante, que se repite entre cada dos asíntotas de este tipo, cada dos asíntotas verticales. Fíjense, tenemos una gráfica completa entre menos pi medios y 3 pi medios, al igual que entre menos 5 pi medios y menos pi medios, y entre 3 pi medios y 7 pi medios, y así. La forma de la función se va repitiendo cada 2 pi unidades. Otro ejemplo, y este es importante porque aquí nos estamos saliendo ya de las funciones trigonométricas. Todos los ejemplos que hemos visto hasta el momento, seno, coseno, tangente, secante,
Todos ellos son de funciones, sobre funciones trigonométricas. Pero observen ahora esta función. Tengo x menos parte entera o piso de x. Función piso de x ya, digamos, la vimos en la clase de CP el viernes pasado. Sin embargo, no todo el mundo está en el CP. Piense, para los que no conocen la función piso, la función parte entera. La función piso nos da el mayor entero menor que x. ¿Sí? Entonces, eh, esa función se le llama parte entera o piso. La razón por la que se le llama piso es por la figura de los corchetes. Solamente tienen ángulos solamente en la parte de abajo. Entonces, en el látex se escriben como floor, piso. Eh, Fíjense, esta función no es eh, periódica en absoluto, la función parte entera. La función parte entera es escalonada. Vamos a un momento. Una gráfica de la función parte entera. ¿Aló? ¿Aló? La función parte entera tiene esta forma. Es una función escalonada. Si estoy entre 0 y 1, el mayor entero que es menor que cualquier número entre 0 y 1 es 0. Si estoy entre 1 y 2, el mayor entero que es menor que cualquier número entre 1 y 2 va a ser 1, y así sucesivamente. Entonces, si estoy entre -1 y 0, el mayor número entero que es menor que cualquier número real entre -1 y 0, pues es -1, y así sucesivamente. Entonces, lo que ocurre, y que pudiéramos usar también para definir la función parte entera, es lo siguiente. Puede pensar en la función parte entera de esta forma. Si x pertenece al intervalo n más 1, cerrado por el lado de n y abierto por el lado de n+1, siendo n un entero cualquiera. Pero nosotros no queremos estudiar la periodicidad de parte entera, porque la parte entera no es periódica, sino que queremos ver que la función x menos parte entera de x es periódica y tiene periodo 1. Entonces,
Si X está en el intervalo n más 1, siendo n un entero, la función piso de X o parte entera de X es n. Entonces, por otro lado, si X está en el intervalo n más 1, abierto por el lado n más 1, X más 1 está en n más 1, en el intervalo n más 1, n más 2. Fíjense, si X está acá, X es mayor o igual que n, y es menor estrictamente que n más 1, se le suma 1 a cada lado, tiene que n más 1 menor o igual que x más 1, y eso a su vez es estrictamente menor que esto que está aquí. Siendo esto así, fíjense, la parte entera de x más 1 es n más 1, y eso es exactamente igual a la parte entera de x más 1. Es una observación clave. Esta es una observación clave para demostrar lo que queremos demostrar. Fíjese que para todo x, como f de x más 1, eso es x más 1 menos la parte entera de x más 1. La definición de la función f. La función f toma x, le resta su parte entera. Entonces, en vez de x, evaluamos la función en x más 1, pues tenemos x más 1 menos la parte entera de x más 1. Entonces, f de x más 1 es x más 1 y está menos parte entera de x más 1. Habíamos visto que la parte entera, en el sentido anterior, habíamos visto que la parte entera de x más 1 es parte entera de x más 1. Entonces, f de x más 1 es x más 1 menos parte entera de x más 1. Cancelamos los unos y nos queda que la parte entera de f de x más 1 es f de x más 1, que es x más 1 menos la parte entera de x más 1, es x menos la parte entera de x, es decir, es exactamente f de x. Esta función x menos parte entera de x tiene periodo 1, una función que no es trigonométrica. La primera función que vemos que no es trigonométrica es periódica. Entonces, hemos visto que para todo x, f de x más 1 es igual a f de x. Entonces, esta función x menos parte entera es periódica con periodo p igual a 1. La gráfica es esta que vemos acá. Y esta gráfica nos da una forma de onda que se llama onda gradiente de cierre. Y esta es una función que, como pueden darse cuenta, no solo es periódica, sino que además, salir la presentación, periódica periodo P igual 1, pero además si observan la gráfica podemos
notar algo acerca de la continuidad de esta función. ¿Qué podemos ver acerca de la continuidad de f? A ver, un nombre al azar. A ver, Dylan Perugachi, número 38 de la lista. Sí, profe. Buenos días. ¿Qué me puede decir de la continuidad de esta función? Es continua parte. ¿No? Que no se escucha Continua, bien. profe. Continúa por. ¿Qué? ¿Qué podemos decir sobre la continuidad de esta función? X menos piso X. Que no es continua. Eh, ¿Dónde no es continua? Hay dos, la continuidad es un concepto puntual. ¿Dónde no es continua esta función? Y cada valor de cada punto después sumando un valor de uno. ¿No? Bueno, Digamos, cada, en el punto cero ya ajá, sería continua. En el intervalo de cero a uno sería continua, pero si tomamos el intervalo de cero a 2 tendríamos una discontinuidad en bien, uno. exacto. Y en uno 2 por ejemplo, Eso listo. Gracias. sería continua Y luego no es continua en 2. de uno a 2. Entonces, observen, va a decir su compañero. Esta función, vamos a ver que es periódica, podemos mirar qué decir acerca de su continuidad.
Fíjense, vemos en un intervalo de esta forma. Un intervalo con n un número entero. Observen que ahí, si x pertenece a un intervalo de esta forma, entonces f de x es x menos n. Entonces, al ser f de x, x menos n, cuando vamos al límite, cuando x tiende a n por la derecha, este límite es 0. Y cuando tomamos el límite, cuando x tiende a n más 1 por la izquierda, este límite es 1. Ahora, eso ocurre para todo entero n. En particular, fíjense, límite cuando x tiende a n por la izquierda de f de x. Entonces el límite cuando x tiende a n por la izquierda, ¿de qué función? Si x tiende a n por la izquierda, entonces uno está suponiendo que x está en el intervalo de la forma n más 1 n, cerrado por, perdón, n menos 1 n, cerrado por el lado de n menos 1, abierto por el lado de n. Entonces, es x menos la parte entera, que en este caso es n menos 1. Fíjense, voy a tender x a n por la izquierda. Acá me queda x menos n, queda 0. X va a tender a n. Entonces me queda menos 1 acá. Este es el límite cuando x tiende a n por la izquierda de x menos n más 1. Este x menos n tiende a 0. Entonces, el límite cuando x tiende a n por la derecha de f de x, en cambio, el límite cuando x tiende a n por la derecha de la función f de x, que en el intervalo n más 1, tiene esta forma, x menos n. Este límite, por supuesto, es 0. Entonces, f medida como x menos piso es discontinua en cada número entero z. Sin embargo, f, este límite existe y este límite existe. En los otros puntos la función es continua. F de x es continuo
todo x no perteneciente a los enteros. ¿Por qué? Porque si x pertenece, x no pertenece a los enteros, entonces x está entre dos enteros. X está en un intervalo de esta forma. N más 1, digamos, para algún n entero. Y en este intervalo, vemos que la función f de x es x menos n. Y esta función es continua en el intervalo abierto n más 1, que es una función continua en todos los reales, pero en particular es continua en n más 1, pues es una función afín. Funciones afines sabemos que siempre son continuas. Entonces, la conclusión acá es que la función dada como x menos piso de x es continua por tramos. Bien, 1, 8 y 3, vamos a hacer la pausa de costumbre. Seguimos a las 8:08, entre 8:08 y 8:09, tomamos unos 5 minutos de pausa. Bien, continuamos en unos minutos. Bueno, continuamos. Entonces, antes de pasar a estudiar algunas propiedades de funciones periódicas, producto, esta la vimos un poco por encima, pero un poco más en ellas. Me gustaría saber si quedó claro este ejemplo de la función onda de diente de cierre. Inge, disculpa, ¿puedes repetir lo de la continuidad de Sí, de ese ejemplo? observa. ¿Cómo estamos definiendo la función f de x igual a x menos parte entera de x, es decir, menos piso de x? Esta función está definida en cada intervalo de la forma n más 1 cerrado por el lado de n como x menos n. N es la parte entera de todos los elementos en ese subintervalo n más 1. Entonces, tomamos el límite cuando x tiende a n por la derecha. Y se supone que si x tiende a n por la derecha, estamos en el intervalo n más 1. Entonces, en ese intervalo, la función es x menos n. Si x tiende a n, entonces obviamente vamos a tener ese límite 0. ¿Sí? Voy a copiar aquí. Vamos acá. Estoy acá. Bien. Hago tender x a n por la derecha. En este intervalo, que es donde se supone que estoy cuando x está muy cerca de ser n, pero es mayor que n, el límite cuando x tiende a n por la derecha de x menos n. Este límite es 0. Por otra parte, si uno toma el límite cuando x tiende a n por la izquierda, acá se supone, por este hecho, el hecho de que x
está cerca de n y x es menor que n. X debe estar en el intervalo n-1, n. Entonces, f de x es igual a x menos piso de x en ese intervalo es x menos n-1. Es decir, x menos n más 1, agrupando de manera distinta. Entonces uno hace tender x a n por la izquierda, y ese es el límite cuando x tiende a n por la izquierda, de x menos n más 1. Por supuesto, x menos n va a tender a 0 cuando x tiende a n. Así que este límite es 1. Entonces observamos que el límite cuando x tiende a n por la derecha es 0. El límite cuando x tiende a n por la izquierda es 1. Estos dos límites son distintos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este límite no existe. Por lo tanto, esta función f no es continua en ningún entero. No es continua en ningún n perteneciente a 0. Sin embargo, si x pertenece a un intervalo de esta forma, n más 1 abierto, es decir, x no pertenece a un entero. Tenemos que x es x menos piso de x. Pero piso de x en ese intervalo es n. Entonces esto es x menos n. Si x pertenece a un intervalo como n. Entonces esta función es continua en el intervalo sobre el cual la estamos tomando. Una función afín. Entonces, lo que tenemos es que f de x es continua en todo x no perteneciente a los enteros. Entonces la situación es f de x continua en todo x no entero. Y f de x discontinua en todo entero. Sin embargo, en estos puntos donde la función es discontinua, existen límites laterales, que los estábamos denotando, recuerden, de esta forma. Cuando pongo f con n menos, ese es el límite cuando x tiende a n por la izquierda de f de x. ¿Sí? Entonces, tenemos una función que es continua en algunos intervalos y en los puntos donde la función no es continua, los límites laterales existen. Y esa es la definición de una función que es continua por tramos.
Los puntos donde la función no es continua, existen los límites laterales. No sé si ya está más claro. Sí, Inge, muchas gracias. Nada. Bien, entonces, como decía, este ejemplo es importante. No es el único que vamos a ver de función periódica que no es trigonométrica. Hay bastantes otras funciones que son periódicas y no son trigonométricas. Y todas son formas de onda. Eh, una de las cosas que vamos a ver en el curso es que si uno tiene una forma de onda, por muy rara que sea, eh, esa forma de onda se puede descomponer en formas de onda senoidal, que son los armónicos de la onda. Eso es de interés no solo en la acústica, debería parecer lo más directo, interés en la acústica y en la física de la música, sino que además también es importante para ingeniería eléctrica, en un sentido que yo por no ser ingeniero eléctrico no manejo del todo. Eventualmente, pero poder mostrarles la diferencia entre diversos tipos de onda usando un sintetizador. Eso sería interesante. Vamos a ver cómo puedo resolver eso técnicamente, pero sería, sería interesante cuando ya eh, veamos series de Fourier, eh, observar cuál es la diferencia entre diversos tipos de onda desde el punto de vista sonoro. Bien, vamos a pasar entonces a ver algunas propiedades de las funciones periódicas. En la clase anterior habíamos introducido eh, esta propiedad, creo que lo habíamos visto, que si tenemos dos funciones f y g con un periodo p, vamos a tomarlo positivo. Digamos, si lo tomamos negativo, también puede funcionar, pero es irrelevante. Entonces, eh, no, no, ok. Tenemos dos funciones con periodo P, el mismo periodo positivo. Entonces tenemos dos cosas. El producto de f y g tiene periodo P y toda combinación lineal de funciones periódicas con periodo P tiene de nuevo periodo P. O sea, eso quiere decir que si f y g tienen periodo P, entonces si uno toma cualquier par de números reales alfa y beta, alfa por f más beta por g, también es periódica y tiene periodo P. Esta propiedad, vamos a verla con un poco más de detalle. Fíjense, las funciones continuas y en el caso de las funciones continuas por tramos, sobre un intervalo cerrado AB, forma un espacio vectorial. Entonces,
lo que vamos a ver, una de las cosas que nos dice el teorema, es que las funciones periódicas en AB, al ser cerradas bajo combinaciones lineales, forman un subespacio del espacio de las funciones continuas, o sea, de las funciones continuas por trozos. Entonces, las funciones periódicas continuas por trozos forman un espacio vectorial, es un conjunto cerrado bajo combinaciones lineales. Por ejemplo, si tenemos dos constantes alfa y beta a la izquierda, uno puede ver la función alfa por coseno de x más beta por seno de x. Si uno toma f de x más 2pi y pega alfa por el coseno de x más 2pi más beta por el seno de x más 2pi. Ahora, coseno y seno con ser periódicos y con periodo 2pi nos queda que f de x más 2pi es alfa por coseno de x más beta por seno de x, que era exactamente f de x. F de x más 2pi es igual a f de x para todo x en R. Por tanto, esta función f es periódica con periodo 2pi. Pero uno también puede eh, emplear este teorema si alguna de las dos constantes es cero. Por ejemplo, si alfa es cero o beta es cero. Si alfa es cero o beta es cero, por ejemplo, si en el ejemplo anterior que tenía esta forma, alfa coseno x más beta seno x, tomamos beta igual 0, nos queda alfa coseno x. Es decir, un múltiplo de la función coseno. Y podemos notar que en ese caso, pues, la periodicidad se mantiene. Es decir, si uno toma un múltiplo escalar de una función periódica, el resultado es una función periódica. Una función periódica con periodo P, y alfa es una constante, entonces alfa por f es periódica de nuevo con periodo P. Entonces, fíjense, tenemos entonces que tanto las combinaciones lineales de funciones periódicas como los múltiplos escalares de funciones periódicas son funciones periódicas. Y se mantiene el periodo. Observen. Por otra parte, uno puede extender el resultado de este teorema ya no a dos funciones f y g, sino a cualquier número finito de sumandos. El argumento, por supuesto, es un argumento inductivo. Yo tengo n funciones con periodo p, f1, f2, tengo n escalares. Entonces, el caso base de la inducción es n igual 2, y eso ya lo chequeamos. Digamos que alfa 1, el problema dice que alfa 1, 1, alfa 2, 2, periódica con periodo P. Lo dice el teorema. Entonces, para ver que con n sumandos también se mantiene la periodicidad, n sumandos en la combinación lineal, uno puede asumir que cualquier combinación lineal de n menos 1 funciones periódicas es periódica y mantiene el periodo P.
Entonces, bajo esa hipótesis inductiva, si tomamos una combinación lineal de n eh, funciones periódicas, las primeras n menos una, primeros n menos un términos de esta combinación lineal dan como resultado una función periódica con periodo p, por hipótesis inductiva. Y de nuevo por el caso base, tenemos, por ejemplo, esta es una función g y entonces tenemos una combinación lineal que está dada por g más alfa n por fn. Esta es una función periódica. Yo vamos a poner incluso estas dos funciones tienen periodo p, por lo tanto la suma tiene periodo p. Entonces, en efecto, inductivamente, uno puede extender el teorema que dice que si f y g tienen periodo p, entonces cualquier combinación lineal de ellas dos tiene periodo p, a una combinación lineal cualquiera de un número finito de funciones periódicas. Entonces, si f1 hasta fn son funciones periódicas, cualquier combinación lineal de ellas son todas funciones periódicas del mismo periodo. Entonces, cualquier función que sea combinación lineal de ellas va a ser periódica y va a tener el mismo periodo que las funciones f1 hasta fn. ¿Qué pasa si, por el contrario, ese el resultado anterior se refiere a funciones que tienen el mismo periodo? Lo que pasa si los periodos ahora son distintos. O dos funciones f y g que tienen periodos diferentes. Tenemos f de x con periodo p sub 1 y g de x con periodo p sub 2. Por ejemplo, supongan que P1 tiene periodo pi, que P1 es 2pi, perdón, y que P2 es 3pi. Fíjense, 6pi es un múltiplo común de ambas, el periodo de f y el periodo de g. Entonces, en ese caso, lo que va a ocurrir es que f y g tienen periodo 6pi. Tengo un múltiplo entero de P1 y P2. Entonces, f y g también tienen periodo ese múltiplo. No es el fundamental de f, no es fundamental de g, pero es un periodo de ese múltiplo. Entonces, en ese caso, si p es un múltiplo entero de p1 y es un múltiplo entero de p2, f y g tienen ambas periodo p, aunque no es el fundamental, y por tanto, la combinación lineal alfa por f más beta por g tiene periodo p. ¿Sí? Em, Esto, pues ya vimos que si una función tiene periodo p, entonces cualquier múltiplo escalar de esa función tiene periodo p.
Em, Vamos a observar qué ocurre cuando tomamos un múltiplo escalar de una función periódica como la función diente de sierra, función onda de diente de sierra. Vamos a estudiar eso en un minuto. Un momento. Entonces, en este caso, por ejemplo, si uno toma un múltiplo escalar de esa función, como la función alfa por f, la función va a ser alfa por x menos alfa por la parte entera de x. Dando alfa, eso es lo que estamos haciendo acá, es multiplicar alfa por x menos la parte entera de x. Entonces, por distributividad, eso es alfa por x menos alfa por la parte entera de x. Entonces, si uno toma f de x más 1, de f de x, recuerden que la función f tiene periodo 1. Entonces, alfa por f de x más 1 es alfa por x más 1 menos alfa por el valor absoluto de x más 1. Y si uno aplica eh, el valor absoluto, perdón, el valor absoluto, no, el piso de x más 1. Recordemos que el piso de x más 1 es piso de x más 1. Entonces aplicamos distributividad y nos queda que alfa por f de x más 1 es alfa por x menos alfa por el piso de x. Es decir, es alfa por f de x. Entonces acá tenemos que esta función es periódica y tiene periodo 1, al igual que la función f de x igual a x menos piso de x. Es decir, que tomar múltiplos escalares de una función que tiene periodo p no afecta el periodo. Da de nuevo una función que tiene periodo p. Otra cosa que podemos observar, tenemos una función f que tiene periodo p y tenemos una constante k. Entonces, si uno ahora forma, y esto eh, bien, es un resultado importante sobre funciones periódicas, si uno toma ahora una función g y la función f con el argumento multiplicado por una constante k. Constante k, por supuesto, distinta de 0. Entonces, estamos multiplicando por una constante, no la función f. No estamos tomando un múltiplo escalar de f, sino que estamos tomando ahora la función f con el argumento multiplicado por k. En este caso, el periodo sí cambia. Tenemos ahora una función que de x, que va a ser periódica, y el periodo va a ser este que tenemos. Va a ser p dividido para k. Salir de la presentación. Fíjense lo que ocurre si tenemos una función f con periodo p y multiplicamos el argumento de la función por una constante k. G de x sub 0, digamos, dado
un x sub 0 cualquiera, es f de k por x0. Entonces, si en vez de x escribimos x más p entre k, tenemos que g de x más p entre k es f de k por x más p sobre k. Es lo que hace g, que toma el argumento de x y lo multiplica por k. G de x más p entre k es f de k por x más p entre k. Entonces, al aplicar distributividad en el argumento de f ahora, tenemos que esto es f de kx más p. Es decir, esto es f de kx por la periodicidad de p. Entonces, g de x más p entre k es igual a f de kx. Y f de kx es g de x justamente por definición de g. Entonces lo que tenemos es que para todo x, g de x más p sobre k es igual a g de x. Y eso nos permite concluir que g es periódica con periodo p sobre k. Entonces, multiplicar una función, vamos a volver un poco hacia atrás. Multiplicar una función por un escalar, una función periódica, no altera el periodo. Entonces, si f es una función periódica con periodo p, alfa por f sigue teniendo periodo p. Pero si yo multiplico ahora no la función, sino el argumento de la función, entonces ahí sí estoy cambiando el periodo. Sigo teniendo una función periódica, pero el periodo ya no es p, sino que es p sobre k. Si k es el escalar por el que estoy multiplicando el periodo de f, el argumento de f. Entonces, un ejemplo, tenemos acá, fíjense en la función seno de x. La función seno de x tiene el periodo 2pi. La función seno de 2x, ahora que estoy multiplicando el argumento de seno, multiplicando por 2, va a tener el periodo 2pi dividido para el escalar por el cual estoy multiplicando el argumento de seno, es decir, 2pi dividido para 2. Y esto es pi, es decir que seno de 2x tiene periodo pi. En efecto, si ustedes se van a GeoGebra o a cualquier graficador que tengan a mano y grafican seno de 2x, van a ver que entre 0 y pi tenemos toda una onda completa de seno, que antes teníamos entre 0 y 2pi. Consideren ahora coseno de x medios. Coseno de x sabemos es periódica con periodo 2pi. ¿Ok? Y coseno de x medios es coseno de 1 medio por x. Este 1 medio que está acá viene siendo k. Así, la función coseno de x medio, por el teorema que acabamos de demostrar, va a ser periódica y su periodo va a ser 2pi sobre k, es decir, 2pi sobre 1 medio. 2pi sobre 1 medio es 4pi. Ahora este periodo es 0. Entonces, observamos la diferencia. Si multiplicamos seno, el argumento de seno por 2, el periodo se está dividiendo a la mitad. La forma de onda se está comprimiendo.
Si multiplicamos una función también de periodo 2pi, como es coseno, por un real positivo entre 0 y 1, entonces el periodo se está multiplicando por 2, ya no es 2pi sino 4pi. La forma de onda se está expandiendo. Eso eh, es importante tenerlo en cuenta. Si tenemos una función periódica, multiplicamos el periodo por un número real positivo mayor que 1, el periodo, la onda se contrae, el periodo se hace más pequeño. Si multiplicamos el argumento, en cambio, por un número real positivo entre 0 y 1, pues el periodo aumenta, es decir, la forma de onda se expande. También vale la pena que tengamos en cuenta dada una función periódica acotada, como por ejemplo seno o coseno. Y, por supuesto, tangente o secante no están incluidas porque son funciones que no están acotadas. Vamos a llamar la amplitud de f, la amplitud, a la mitad de la diferencia entre el máximo y el mínimo de la función que alcanzan la función f. ¿Sí? M es el máximo de la función, este m minúscula es el mínimo de la función, entonces la amplitud es la mitad de la diferencia. Por ejemplo, un momento, fíjense, coseno de x tiene amplitud 1, máximo es 1, mínimo menos 1. Entonces habíamos dicho que la diferencia dividida para 2 era la amplitud. Entonces acá tengo 1, menos 1 me da 2, dividido para 2 me da 2. Esa es la amplitud de coseno. La amplitud de seno, pues igual. La amplitud de seno de x, de nuevo, es 1. Ahora, si yo, en lugar de tomar coseno de x o seno de x, un múltiplo de x, ya la amplitud cambia. Alfa vamos a poner a. Si f de x es a por el coseno de x. Ese, el máximo en este caso ahora es a. Mínimo es menos a. Entonces la amplitud es un medio por el máximo menos el mínimo. La amplitud es a. Si yo tomo una función que tiene una cierta amplitud y la multiplico por un escalar, la nueva amplitud va a ser justamente el escalar, el valor absoluto del escalar por el cual multipliqué. Aquí debería poner más bien
Valor absoluto de A menos valor absoluto de A. Esto va a dar valor absoluto. Si considero que A puede ser negativo, si considero que A siempre es positivo, no tengo que tomar esta precaución. Sin embargo, ese, ¿qué pasa si ahora tomamos, en vez de coseno, la función coseno desplazada a unidades, bien sea hacia arriba o hacia abajo? El máximo en este caso va a ser A más 1, mínimo, es A menos 1. Y si ustedes sacan la cuenta, pues se pueden dar cuenta de que la amplitud de G sigue siendo 1. Es decir, si lo que hacen es desplazar coseno hacia arriba o hacia abajo, la amplitud se mantiene. En general, si desplazan hacia arriba o hacia abajo una función con una cierta amplitud, la amplitud se va a mantener. No se va a mantener si la multiplican por un escalar, pero sí se va a mantener si simplemente desplazan la función a lo largo del eje Y. Bien. Em, pero por ejemplo, se me está acabando el tiempo, pero esta función dada como valor absoluto de x menos 4k, siendo k un número entero, puede ser 0. Y x pertenece al intervalo menos 2 más 4k, 2 más 4. Entonces, por ejemplo, si k es 0, tenemos la función definida sobre el intervalo menos 2, 2, es simplemente valor absoluto de x. Este es el caso. Fíjense, el intervalo está centrado en el número real 4k. Su longitud es 4. Por ejemplo, si k es 0, el centro es 0, la longitud es 4k, la longitud en todo caso. En todos los casos es 4. Varía de dónde está el centro. Para K2 el centro está en 8, para K menos 1 el centro está en menos 4, para K menos 2 el centro está en menos 8, etc. Entonces, esta es la imagen de la situación general. Lo que estamos haciendo es desplazar la función valor absoluto. Si, digamos, juntamos estas diferentes funciones, tenemos algo parecido a esto. La función f de x dada por valor absoluto de x menos 4k, con k en z y restringiendo x a este intervalo, al intervalo centrado en 4k de radio 2, obtenemos para todos los valores de k posibles esta forma de onda. Luego, fíjense, para k igual 0 y k igual 1 tenemos estas dos ondas. Para k igual menos 1 tenemos esta otra. Para k igual a 2 tenemos una nueva forma de onda. Para k igual menos 2 tenemos otra. Entonces, si hacemos esto para todos los números enteros, lo que se produce es una onda triangular. Una onda triangular, fíjense, es una función periódica. Tiene periodo 4.
2 a 2 tenemos una forma completa. Después de 2 a 6 tenemos otra forma de onda completa, etc. Y esta onda triangular, además, esta en particular al menos, tiene amplitud 2. Y esta es una función que es continua, sobre todo lo real. Continua y periódica. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Sí, digamos. ¿Puede repetir el ejercicio que no quedó muy claro? Este ejemplo. Sí, decía, y Ajá. este ya es el último que voy a hacer hoy porque ya estamos casi ahora. Entonces definimos f de x como x menos 4k, como valor absoluto de x menos 4k, sobre el intervalo menos 2 más 4k a 2 más 4k. Son intervalos cerrados en 4k de radio 2. Entonces eso nos da, cuando k vale 0, valor absoluto sobre un dominio restringido. Cuando k vale 1, voy a obviar esta parte porque eh, no sé cuánto falta para mirar este caso. Cuando k vale 1, fíjense, tenemos el valor absoluto de x menos 4k, de x menos 4, perdón. Es decir, tenemos el valor absoluto desplazado 4 unidades a la derecha. Y sobre el intervalo 2, 6. Entonces tenemos este valor absoluto que estoy señalando con el puntero. Cuando k vale menos 1, ahora tenemos la función x más 4, es decir, la función valor absoluto de x desplazada 4 unidades a la izquierda, pero sobre el intervalo menos 6 menos 2. Si la graficamos tenemos esta rama, digamos, de la función. Si hacemos eso para todos los valores de k, todos los valores enteros de k, el resultado es esta forma, que es una onda triangular por razones que son bastante claras de aplicar, como muchos triángulos repitiéndose. ¿Sí? Bueno, ya son las 8:56, voy a tener en clase luego, así que yo voy a terminar la clase acá. Una cosa nueva que hay en el aula virtual que hay que avisarles es que si ustedes van a ver, ya le puse, voy a dejar de compartir la presentación, les voy a compartir el aula virtual para mostrar algo acá. Ok, y en el aula virtual, yo creo que ustedes todavía no lo pueden ver, si lo ven o no lo ven, pero las tutorías, yo les iba a pasar una encuesta, pero eso después pensé que iba a ser muy difícil. Entonces la vamos a dejar los martes de 11 a 1. Normalmente de 11 a 1 la gente no tiene clase. Si alguien tiene clase, pues me avisa y ya veremos cuándo. Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a entrar a esta sala de chat y si alguien quiere preguntar algo, pues también entra, va a estar disponible mañana martes de 11 a 1. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues entra a la sala de chat, pregunta. Creo que aquí se pueden incluir imágenes también.
Sería más o menos lo mismo que el foro. De todas maneras, el foro sigue estando disponible, claro. Pero ustedes pueden preguntar a través del foro, ¿no? En el chat porque soy el administrador. Entonces, digamos, la solución que yo encuentro para eh, hacer esas horas un poco más interactivas sin estar esperando que va a ser que llegue. Pero la solución que veo para hacer las horas de tutoría un poco más interactivas es crear esta sala de chat, ¿no? Mañana de 11 a 1, el que necesite alguna tutoría o algo, se acerca por ahí, pregunta. Y si es necesario luego organizar una videollamada o algo, pues también se puede organizar. Bueno, eso era lo que les quería comentar sobre esa característica novedosa del aula virtual. No sé si tienen alguna pregunta o alguna observación final o algo que hacer. No pregunté mucho, pero... Bueno, entonces si no hay nada más pendiente, ya será hasta el miércoles. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Tengan buen día. Hasta el miércoles, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego.